Figura número 3. Y, paralela a la educación básica regular, se ha creado la modalidad de educación básica laboral adaptada a las necesidades de los estudiantes adultos. 2. Se han planificado las dos modalidades de la educación básica como entidades coherentes. Las estructuras resultantes poseen una consistencia lógica interna de objetivos y de enfoque. 3. Los ciclos dentro de cada modalidad están planificados para atender a las necesidades específicas de los estudiantes. Por ejemplo, el ciclo 1 de educación básica laboral de 2 años, que corresponde al desarrollo de la alfabetización funcional y a las destrezas básicas para los adultos 1, puede contrastarse con el ciclo 1 de 4 años para los niños, basado en el desarrollo normal y en los modelos de socialización encontrados generalmente en las escuelas y primarias. En cada caso particular los criterios son, naturalmente, más complejos que los que aquí se enumeran. 4. En un país donde la deserción escolar es muy común, los objetivos de cada ciclo deben tener, tanto como sea posible, una cierta consistencia interna, de manera que cada uno represente una etapa diferente en la preparación para la vida, constituyendo puntos lógicos de partida y de reingreso. Cada programa, constituido por la totalidad de los ciclos, tiene el propósito de proporcionar una preparación adecuada y amplia para la vida y el trabajo, en ocupaciones que no requieren una formación especializada. Aunque no se muestran en la figura 3, las dos modalidades principales de la educación básica están complementadas por otras actividades educativas. Se prosigue activamente un programa de alfabetización de adultos. Se debe fomentar la educación informal y la extraescolar, independientemente de las estructuras de la educación básica. Se están ampliando los programas de educación inicial, particularmente entre las clases económicas desfavorecidas, a fin de proporcionarles una base para su ingreso al sistema. Nivel 2. Horarios y programas escolares, fines y contenidos de las asignaturas o de grupos de asignaturas. Se está revisando todo el conjunto de objetivos de la educación básica. De hecho, en lo que concierne a la educación básica regular se ha completado una parte importante de la tarea. La revisión adquiere dos formas: programas adaptados y programas reformados, para las escuelas. Y grados incorporados completamente al sistema reformado. Los programas adaptados incluyen algunas de las nuevas ideas sobre currículo de la reforma, pero están concebidos de forma que puedan ser empleados en las estructuras organizativas existentes, sin interrumpirlas. En realidad, la variedad de programas es mayor de lo que se indica, ya que existen programas reformados para la educación básica laboral, programas especiales para las escuelas primarias unitarias y, todavía no completados, programas para escuelas bilingües, lenguas aborígenes. Las reformas de los programas escolares son completas, representando cambios drásticos de los modelos previos. Unos pocos ejemplos aclararán este aspecto. Y, con el fin de reemplazar a la aritmética tradicional, se ha introducido la matemática moderna en todos los programas. 2. La línea educativa del lenguaje del primer ciclo de educación básica regular insiste en el uso en la clase de las variantes dialectales empleadas por los niños, en vez del español académico. 12. 3. Este planteamiento se extiende a las escuelas unitarias, alentando al docente a que forme subgrupos de niños bilingües que no pueden hablar bien el español. A estos grupos no se les debe hacer aparecer como inferiores, prestando la debida atención a sus tradiciones culturales. 13. 4. La instrucción en las ciencias sociales está orientada alrededor del concepto de concientización que recalca la igualdad racias, de clase y de sexo y fomenta el respeto por los fines de la revolución. 14. En resumen, ninguna materia del currículo permanece sin ser alterada, siendo afectados, con el tiempo, todos los grados. Las directivas para los currículos, o los programas, se dan en forma de listas detalladas de objetivos combinados con sugerencias de actividades. Las guías metodológicas que acompañan a los currículos, proporcionan indicaciones detalladas para ayudar al docente en el planteamiento de las lecciones diarias. Nivel 3. Métodos y recursos de enseñanza, métodos de enseñanza de los docentes, maneras de trabajar de los alumnos, materiales didácticos y formas de evaluación. Los cambios radicales del currículo en los niveles 1 y 2 requieren cambios correspondientes en las actividades de la clase. Sin embargo, a este nivel, el éxito depende enteramente de la habilidad del docente para llevar a la práctica las intenciones de los planificadores de la reforma curricular. El presente análisis no puede demostrar que han ocurrido tales cambios. Más bien puede señalar las principales orientaciones que se han dado para las actividades en la clase y los tipos de materiales de apoyo que se están desarrollando.
Y, al nivel de los CNS, se hace hincapié en los diagnósticos situacionales organizados por los docentes. Con pautas tomadas de un manual especialmente preparado y probado con anterioridad, los equipos de docentes deben realizar un estudio cuidadoso del ámbito geográfico, económico y social de cada NS. Las orientaciones metodológicas para los docentes subrayan que, en este proceso de diagnóstico, los docentes deben identificar temas motivadores como ayuda para la estructuración de sus lecciones. 15. 2. Los objetivos del nuevo currículo requieren frecuentemente cambios importantes en los métodos de enseñanza. Por ejemplo, la enseñanza de la lectura debe estar basada en un enfoque global, el método global del análisis estructural, en vez de los métodos más tradicionales de lectura sílaba por sílaba. La enseñanza de nuevos conceptos matemáticos como la clasificación, depende de que los niños estén libres para manipular objetos y para participar activamente en las actividades de la clase, una ruptura fundamental con la enseñanza expositiva de la aritmética. El currículo de estudios sociales presupone que los niños discutan ciertos temas, en grupos pequeños, llevando a cabo proyectos de grupo y otras actividades. Esto significa nuevamente apartarse de la tendencia academizante e intelectualista de la enseñanza. 16. 3. Un programa masivo, coordinado por los órganos normativos centrales del Ministerio con una activa participación del INIDE, está produciendo un gran número de libros de texto y materiales de enseñanza adaptados a los nuevos programas. Se han encontrado dificultades en la producción y distribución, imprimiéndose, sin embargo, un gran número de textos nuevos, los que representan un mejoramiento importante de los textos existentes, tanto en lo que respecta al formato, como a su adecuación para que sean utilizados por los niños. La adaptación imaginativa, en las ilustraciones y los estilos de pintura populares tradicionales, dan a algunos textos un colorido atractivo y a veces una calidad artística notable. 4. El sistema de promoción de grado a grado debe ser reemplazado por el movimiento de los individuos de grupo a grupo. En las escuelas de una sola aula, existen generalmente 2 o más grados por grupo. Este enfoque flexible está destinado a eliminar por completo el concepto de repetición de grado. Resumen y conclusión. La precedente descripción del currículo proporciona una perspectiva interesante, desde la cual se puede apreciar el alcance total de la reforma educativa. Con solo algunas frases nos hemos referido a ejemplos de cambio en el currículo, tales como la introducción de la matemática moderna y el enfoque global en la lectura, cada uno de los cuales representaría una innovación importante en muchos países. En el contexto peruano, sin embargo, son solo partes de un modelo de innovaciones mucho más amplio. La consideración del cuadro total de cambios posibles dentro de la tipología de innovaciones de Dallin y de los niveles del currículo de Marklen, no muestra una sola categoría vacía. La reforma peruana incluye todos los tipos de innovaciones educacionales y la forma de cada cambio, representa con frecuencia el tipo más drástico de ruptura con el pasado. Los datos confirman así la hipótesis de que la reforma tiene una integridad lógica de conceptualización que solo es posible en un medio donde se asume que la sociedad debe ser planificada nuevamente. 3. La creación de una infraestructura. Para la renovación educacional. Necesidad de una infraestructura institucional para la renovación educacional. Los alcances de la reforma son tan amplios, que el observador debe preguntar si hay alguna esperanza de que toda o parte de ella pueda llevarse a cabo. A estas alturas, parece que las respuestas dependen de 3 factores. El primero será la medida en que el gobierno tenga éxito en la realización de sus fines de reforma social. El segundo, la eficacia de los cambios realizados en la infraestructura institucional de la educación. Y el tercero, el grado en que los elementos humanos del sistema pueden adaptarse al cambio, dada la naturaleza de los diferentes procesos de cambio que están en camino. El primer factor se encuentra fuera del campo de este estudio, mientras que los procesos de cambio los analizaremos en la próxima sección. A estas alturas es importante examinar la reforma de la infraestructura. Se observa que los elementos de la infraestructura institucional pertenecen a 3 grandes categorías funcionales. Elementos tradicionales. A. Participación y toma de decisiones. B. Ejecución y aplicación. Elementos no tradicionales. C. Renovaciones e innovaciones planificadas. Si bien algunos elementos y personas institucionales desempeñan funciones múltiples, la distinción entre los 2 tipos de funciones clasificadas como tradicionales es, por lo general, clara. Por ejemplo,
En un sistema parlamentario típico con un Ministerio de Educación centralizado, los mecanismos de participación y toma de decisiones generalmente están constituidos por el sistema electoral del Parlamento, los ministros del gabinete y, donde existe tal descentralización, los consejos locales o Consejo de Educación. La ejecución y aplicación de las decisiones es realizada por los empleados públicos en el ministerio y por los docentes en las escuelas. En la situación peruana, la distinción es igualmente clara. Un documento del Ministerio de Educación describe los elementos del proceso de planificación en los siguientes términos. Es necesario tener un sistema alimentado en dos direcciones, una, que viene de los niveles jerárquicos, de las altas autoridades, mediante orientaciones de política, y otra que viene de los órganos de base que participan en la programación, realizan la aplicación y proporcionan los elementos necesarios que hacen posible acciones educativas eficaces. Los niveles intermedios son los que están encargados de armonizar e integrar los flujos que vienen de ambas direcciones. 1. De esta manera, el poder central de toma de decisiones lo tiene el gobierno revolucionario, y, a nivel local, los CNS con sus consejos educativos comunales, son los órganos de participación en la toma de decisiones. Entre ambos, se encuentran el ministerio con sus oficinas centrales, regionales y zonales, y los empleados locales de las escuelas, constituyendo el aparato cuya responsabilidad es la de aplicar y ejecutar la política. B. La mayoría de las reformas de las instituciones tienen por objeto en cambiar estos dos elementos o tradicionales. Se aprueban leyes y se imparten reglamentos, a través de la autoridad de las estructuras de toma de decisiones. A. Luego se espera que, en respuesta, el cuerpo de empleados públicos y docentes cambie. B. En tal esquema de reforma se ve que el sistema educativo tiene dos fases, una que precede a la decisión de una nueva política, la otra que la sigue. Este enfoque legal administrativo del proceso de cambio, presente en la mayoría de las reformas del pasado, ha demostrado ser insuficiente para muchos propósitos. En general, los efectos sobre la conducta de la enseñanza/aprendizaje, así como sobre las acciones de los administradores educacionales, están limitados o sujetos a demoras e incertidumbres considerables. Desde el punto de vista de la tipología de Marklen sobre el currículo, los enfoques legales administrativos pueden controlar, por lo general, los niveles 1 y 2, quedando el nivel 3 fuera de los reglamentos y directivas. En otro trabajo, el autor ha afirmado que el problema es sistemático. 2. La necesaria división de las responsabilidades entre los individuos y las instituciones impone límites al cambio, estando todos los elementos del sistema educativo restringidos por estos límites. Las innovaciones dirigidas por los docentes son tan difíciles como los cambios legales administrativos, debido a que el docente opera en el nivel 3 y las restricciones legales en los niveles 1 y 2, le impiden realizar cambios fundamentales en las estrategias de enseñanza. Para dar un ejemplo, justificar la inasistencia a clases durante una semana, de alumnos de los años superiores de secundaria para que puedan efectuar trabajos de campo sobre problemas sociales, puede ser un enfoque muy productivo para un curso dado. Sin embargo, actualmente la mayoría de los sistemas educativos tienen reglas que convertirían esta actividad en algo extremadamente difícil, si no imposible. Aunque no existe una panacea para resolver problemas de este tipo, dos enfoques prometen un mejoramiento. A. Las reformas fundamentales requieren que el cambio se conciba en los tres niveles de la tipología de Markland y que se aplique sobre una base coordinada para que un nivel no interfiera con el otro. En otras palabras, la coherencia de la planificación es esencial para la reforma fundamental. B. La reforma fundamental debería ir más allá de la reestructuración de los elementos o tradicionales del sistema. Es necesario concebir el cambio como una función permanente del sistema educativo, y planificar nuevos elementos de infraestructura para fomentar el cambio, sobre una base a largo plazo. De esta manera, los cambios legales administrativos, un componente necesario de la mayoría de los modelos de cambio, se pueden sustentar y llevar a la práctica, durante el periodo de tiempo necesario para que los individuos, en forma gradual, cambien de funciones y adopten nuevos modelos de conducta en un sistema reformado. Hemos denominado instituciones para las renovaciones e innovaciones planificadas a estas medidas no tradicionales. Las autoridades peruanas han incorporado deliberadamente estas dos estrategias en la reforma educacional y han establecido los elementos de infraestructura para las renovaciones e innovaciones planificadas. Con esfuerzo y apoyo continuado,
Estos elementos prometen llevar a cabo los fines fundamentales de la reforma. Sin estos cambios deliberados de infraestructura, existe poca probabilidad de que una reforma de tales alcances pueda tener éxito. Por otro lado, con la inclusión de estos cambios, existe la probabilidad de lograr un gran número de finalidades. Visión general de la reforma de la infraestructura en el Perú. La cualidad abstracta del término infraestructura institucional tiende a hacernos olvidar de que ésta consiste en seres humanos que trabajan en tareas comunes. Puede, entonces, parecer sorprendente que la base de la reforma de la infraestructura educacional peruana estuviera conformada por una serie de medidas disciplinarias, implantadas para erradicar los abusos del sistema administrativo. Inmediatamente después de asumir el poder, el gobierno revolucionario empezó una campaña para disminuir la corrupción, el ausentismo y la ineficacia. Se dice que las medidas incluyeron la destitución de algunos funcionarios, la reparación de los relojes marcadores de tarjetas, descompuestos deliberadamente, acondicionándolos para resistir malos tratos, y la numeración de las oficinas en el Ministerio de Educación, con la lista de los nombres de los empleados en las puertas. 3. ¿Qué tenían que ver estas medidas con la reforma educativa? Mucho, probablemente. De nada serviría hablar de medidas institucionales no tradicionales para renovar la educación, si no se pudiera contar con un nivel mínimo de eficiencia en el desempeño de los elementos tradicionales. Si los ejemplos del abuso administrativo estaban tan extendidos como lo indicaba la campaña del gobierno, es demasiado optimista creer que todos hayan desaparecido. Totalmente. Sin embargo, para el observador de afuera existen indicaciones claras de que, en efecto, se han realizado mejoras significativas. Por razones similares, no se puede concebir la creación de una infraestructura institucional para la renovación educacional, como un tipo de acción separada del proceso general de la reforma de los elementos tradicionales de las instituciones educativas. Debería existir un enfoque coordinado, de modo que los cambios en un nivel complementen, y no contradigan, los cambios en otro nivel. Las dos reformas principales que afectan a las funciones tradicionales de la administración, la descentralización del ministerio y la creación de los CNEC, están estrechamente relacionadas con la creación de la infraestructura de renovación. Por esta razón, la descripción de la infraestructura implica abordar nuevamente algunos de los puntos ya expuestos. La manera más simple de visualizar la infraestructura de renovación es comenzar con un conjunto de procesos principales implicados en el cambio educacional, tales como la reforma del currículo. Se definen luego las personas y las instituciones que intervienen en ellos, todos los elementos humanos e institucionales diferentes, que interactúan en un proceso dado forman lo que se podría llamar un subsistema de la infraestructura. En la planificación de la reforma peruana se ha otorgado una importancia especial a los siguientes procesos relacionados con el cambio. Asignación planificada de los recursos, reforma del currículo, educación del personal en actividad, investigación y desarrollo de la educación, educación mediante los medios de comunicación colectiva. En todos los casos, excepto el último, los procesos están relacionados claramente con la solución del problema. El mejoramiento de la capacidad del sistema educativo con el fin de llevarlos a cabo, aumenta su capacidad de responder continuamente, de una manera flexible, a situaciones nuevas. El objetivo es prepararse para una renovación permanente bajo la forma de una función institucionalizada. Si se examina la experiencia peruana con el propósito de extraer una filosofía implícita de organización en la institucionalización de los procesos que acaban de esbozarse, sería resumida bajo 3 principios. Un fuerte impulso central proporciona la orientación general de cambio. 2. Se da la responsabilidad de realizar los cambios a grupos descentralizados, cuya función principal es la adaptación y la aplicación. 3. La debilidad del sistema requiere una intervención regular y central, con el fin de mejorar la capacidad de los grupos descentralizados y, si fuera necesario, emprender acciones directas para superar las dificultades. Un elemento final de la estrategia total fue la decisión de crear instituciones centrales, el INIDE y el INTE, con el propósito de llevar a cabo actividades que requieran un alto nivel de experiencia. En vista de la función crucial del INIDE en todos los aspectos de aplicación de la reforma, en la breve sección que sigue trataremos sus funciones, antes de pasar a examinar la manera como se interrelacionan los diferentes subsistemas. El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación, INIDE. La creación, y el desarrollo subsecuente, del INIDE constituye uno de los éxitos más importantes de la reforma educacional peruana.
La institución se originó como resultado de una serie de fusiones que tuvieron lugar progresivamente entre 1969 y 1972. Los elementos constitutivos, que funcionaban separadamente en medios altamente burocratizados, incluían un centro de investigaciones educacionales, un centro de perfeccionamiento magisterial, un instituto de capacitación magisterial y un centro de documentación educacional. Además, el instituto absorbió un programa muy importante para el mejoramiento de la enseñanza de la ciencia, realizado con la ayuda de la UNESCO, siendo además responsable de la coordinación de las actividades de los entrenadores. El continuo cambio de nombres de la organización a cargo de la investigación, en los años que siguieron al cambio de gobierno, refleja la búsqueda de una función e identidad institucionales. Por ejemplo, el informe general de la Comisión de Reforma fue editado por el entonces llamado Instituto Nacional de Investigaciones Educacionales. El nombre final que se dio al organismo refleja una conceptualización del cambio, que va de la investigación, a través de la elaboración de material didáctico, a la fase final de desarrollo, en el sentido amplio de un mejoramiento de la práctica mediante la capacitación en ejercicio. El resultado tuvo algo más que una importancia simbólica. Existieron grandes dificultades para resolver las direcciones iniciales de acción, y el nombre indica claramente las características de la institución resultante. El INIDE tiene una perspectiva integradora acerca de los procesos de cambio, incluyendo todos sus elementos constitutivos que van de la investigación al desarrollo y a la ejecución. Se mantiene la investigación en el sentido empírico, en vez de la investigación reflexiva, de acuerdo con las tradiciones nacionales, como parte del proceso de cambio, proporcionando así un carácter distintivo de objetividad científica que sirva de inspiración al cambio. Como producto de la reforma, la institución obtiene su mandato del proceso revolucionario y conserva una función conductora en el proceso de concientización a través de los entrenadores. A quien estuvo familiarizado con las diferentes instituciones que fueron fusionadas, le es difícil imaginarse el dinamismo de la institución resultante solo unos años más tarde. La creación de una organización efectiva de investigación y desarrollo es una empresa difícil de realizar con recursos muy limitados, aún en las circunstancias más favorables. Realizarla en medio de una situación revolucionaria es una hazaña extraordinaria. Refleja tanto la dedicación de las personas que trabajan en el instituto, como un alto nivel de apoyo gubernamental para superar las dificultades. Desde su fundación se ha visto al INIDE como una especie de catalizador del movimiento de reforma. NO es una institución particularmente grande, si se la compara con el sistema educativo que emplea aproximadamente 120.000 docentes. En el plan 1975 a 76 se lo autorizó a mantener un personal de un poco más de 600 personas, 302 permanentes, 156 en el programa de mejoramiento de la ciencia y 150 contratados, 4 y a continuar con la responsabilidad de la coordinación de las actividades de los entrenadores, que trabajaban en las regiones sobre una base descentralizada. En 1974 el número de estos fue estimado en 322. Dado que la mayoría de los miembros del personal cumplen tareas no profesionales, la proporción entre el personal del instituto y su clientela potencial es de aproximadamente 1.400 a 1.900. Esta relación numérica excluye el compromiso local directo con problemas educacionales. Por esta razón, en el transcurso de los años el instituto se ha visto obligado a buscar diferentes mecanismos para multiplicar sus esfuerzos y distribuirlos en un área amplia. Tuvo así que enfrentar la opción fundamental entre la centralización y la descentralización. La solución representa una especie de compromiso de trabajo. El INIDE es oficialmente, conjuntamente con el INTE, un órgano de ejecución no regionalizada o del Ministerio. Todos los otros órganos de ejecución, de política, son regionalizados, 6 como tal. El INIDE tiene sus oficinas centrales en Lima, habiéndose mudado recientemente a un conjunto de edificios nuevos especialmente contraídos. La mayoría del personal permanente y contratado desarrolla su trabajo en Lima. El personal que trabaja en el programa de mejoramiento de la enseñanza de la ciencia constituye una excepción parcial, en el sentido de que a muchos de ellos se los destina a unidades de laboratorio y de capacitación regionales, que están siendo creadas en todo el país. El problema de atender a una clientela descentralizada se resuelve primordialmente mediante la organización de actividades, en vez de la asignación de personal a otras partes del país. La manera como esto se realiza se aclarará a partir de un examen de la organización funcional del INIDE. El INIDE está organizado conforme a dos principios,
Las unidades organizativas están centradas alrededor de áreas principales de problemas, sin estar divididas en disciplinas académicas. 2. Las actividades están organizadas sobre la base de proyectos con asignaciones flexibles de personal, constituyéndose grupos de trabajo de acuerdo con la duración de un proyecto dado y estableciéndose presupuestos para cada proyecto, en vez de para cada subdirección. 7. En consecuencia, el instituto está organizado en 4 subdirecciones que tienen la responsabilidad de los principales programas funcionales, subdivididos en proyectos. A. Recapacitación, enseñanza en servicio y perfeccionamiento magisterial. B. Investigaciones educacionales. C. Documentación educacional. Y D. Publicaciones y material educativo. Las dos últimas funciones son evidentemente funciones centrales de producción que implican la recolección de material bibliográfico de utilidad para los docentes y la publicación de material educativo y de libros de texto. Sus productos son enviados por canales normales para su distribución en todo el país. La función de investigaciones educacionales ha desarrollado una estrategia que implica la selección de 5 áreas prototipo: Alto Marañón, La Libertad, Pasco Junín, Ayacucho y Puno, representativas de las diferencias regionales existentes en el país. Dentro de estas, una serie de proyectos, con la participación del personal local, se concentran en estudios descriptivos y de diagnósticos de los problemas regionales. Esta estrategia aparece como un enfoque razonable, dado el pequeño número de investigadores disponibles y la necesidad de proporcionar resultados de investigación acerca de una diversidad de áreas geográficas. El grupo de actividades relacionadas con el desarrollo profesional de los docentes usa una variedad de métodos para superar el problema de la distancia. En Lima, tienen lugar con frecuencia cursos para especialistas. Sin embargo, una parte importante del trabajo se realiza mediante cursos de capacitación en regiones y zonas. Debido a la dificultad de separar a los docentes de sus clases durante periodos largos, u ocupar su tiempo libre en cursos regulares escolarizados, se hace uso de cursos por correspondencia, tanto para proporcionar capacitación como para un seguimiento de los cursillos escolarizados. En el último año, el trabajo de actualización de los conocimientos de los entrenadores ha cambiado pasando de un sistema basado en cursos de larga duración, 5 meses, a otro basado en periodos cortos y repetidos de trabajos en grupo, separados por periodos relativamente largos, durante los cuales se les envía por vía aérea cursos por correspondencia y reciben asesoramiento de los docentes en los centros cercanos. 8 en 1974, el último año del que se disponen cifras detalladas. Las diferentes actividades de desarrollo profesional del INIDE alcanzaron de una manera u otra un total de 53.000 educadores, aproximadamente. En los totales se cuentan más de una vez a las personas inscritas en más de un curso o experiencia de capacitación. 9. La naturaleza general de los objetivos del programa hace que el INIDE esté vinculado a casi todas las fases de la aplicación de la reforma. Este resumen de sus líneas de trabajo proporciona el punto de partida para comprender los modos de operación de los diferentes subsistemas de renovación. Principales subsistemas operativos de la infraestructura para la renovación educacional. La planificación de la asignación de recursos. La función de planificación dentro del Ministerio de Educación es el factor individual más importante en la aplicación de la reforma, lo cual no es sorprendente dada la extrema complejidad de una nueva y total planificación del sistema educativo, pero no habría esperanza de éxito sin una planificación adecuada que llegue a todas las áreas afectadas. A este respecto, el nuevo régimen representa una ruptura definitiva con las experiencias pasadas de planificación, caracterizadas por la preparación de planes desarticulados y llevados a cabo por múltiples grupos que no se consultaban entre sí. Es más, generalmente se pasaban por alto los mismos planes. 10. En el desarrollo de la nueva infraestructura se pueden distinguir 3 elementos. Y, una decisión política firme para emplear la planificación como un instrumento de la reforma. Es decir, se hacen planes y se los lleva a la práctica. 2. Un mejoramiento tanto en las metodologías usadas en la planificación, como en las calificaciones del personal. 3. La creación de una red de unidades de planificación en el Ministerio de Educación, que empleen las mismas metodologías y aporten datos consistentes a una red coordinada. La red de planificación cuenta actualmente con los siguientes niveles operacionales. Y, el Instituto Nacional de Planificación, que es responsable de la coordinación intersectorial y aprueba finalmente el plan propuesto por el Ministerio de Educación. 2. La Oficina Sectorial de Planificación, que coordina todas las actividades de planificación en el campo de la educación.
3. Las unidades administrativas funcionales del Ministerio de Educación, que tienen ahora una unidad de planificación designada específicamente. Esto se aplica también a los órganos administrativos centrales en Lima, incluyendo el INIDE y el INTE, las oficinas regionales y zonales, varias instituciones descentralizadas, como el Instituto Nacional de Recreación y aún los CNES. La innovación radical en la estructura consiste en la creación de unidades de planificación en todos los niveles. Aunque la falta de experiencia y de personal capacitado dificulta, a veces, la actuación y efectividad de las unidades en los niveles bajos, el proceso mismo de realizar actividades de planificación proporciona su propio mecanismo para el desarrollo de capacidades. Conforme se desciende en la escala jerárquica, la naturaleza de la planificación se concentra progresivamente más en los aspectos cualitativos del programa. Al nivel de los CNS, la función se ejerce mediante los equipos de promoción educativa, es decir, grupos pequeños de expertos responsables del apoyo técnico-pedagógico. A comienzos de 1973, es decir, tan pronto como la descentralización administrativa hubo avanzado lo suficiente, se descentralizó el proceso presupuestario, financiero y de personal. En vez de existir presupuestos centrales organizados por las oficinas de Lima, a cada región se le asignó su propio presupuesto, subdividido en programas. Se tiene el propósito de que, con el tiempo, el proceso de descentralización convertirá a los CNS en responsables de su propia planificación presupuestaria. 1 asterisco. La reforma del currículo. Aunque en forma separada, de una manera u otra, se han mencionado anteriormente todos los elementos de la infraestructura para la reforma del currículo. Podemos ahora indicar la coherencia del sistema. Y, organismos normativos centrales. El Ministerio en Lima tiene 4 direcciones responsables del establecimiento de una política técnico-pedagógica, currículo, una por cada uno de los niveles y modalidades del sistema educativo. Inicial y educación básica, educación básica laboral y calificación profesional extraordinaria, educación superior, y extensión educacional. Entre las responsabilidades de las direcciones generales se encuentran el establecimiento de reglas para las actividades curriculares en los niveles más inferiores, determinar los objetivos educacionales generales, preparar las directivas curriculares, y establecer normas para la evaluación. 2. Órganos de ejecución no regionalizados. Tanto el INIDE como el INTE realizan funciones relacionadas con el currículo. El INIDE desempeña una función principal en la preparación de textos de conformidad con las directivas curriculares. El INTE prepara programas para emisiones de radio y televisión y cursos por correspondencia para todos los tipos de educación, en particular para la extensión educacional. Además, el INIDE coordina el desarrollo profesional relacionado con los cambios en el currículo. Véase una descripción más amplia más adelante. 3. Órganos de ejecución regionalizados, regionales y zonales. Las nuevas direcciones regionales del Ministerio tienen una oficina de coordinación técnico-pedagógica regional. Las direcciones zonales tienen asimismo unidades de coordinación técnico-pedagógicas, conjuntamente con las llamadas unidades funcionales de entrenadores. El papel primordial de las oficinas regionales es el de interpretar las normas centrales y proporcionar información general sobre los problemas de la región a las direcciones zonales. Estas, a su vez, están asociadas con las actividades de los CNS, proporcionando asistencia directa en la organización del trabajo curricular y en la capacitación de temas especializados. Dentro de las oficinas zonales existe una diferenciación de función entre el personal técnico-pedagógico y los entrenadores. Estos últimos prestan atención a los problemas de conversión al nuevo sistema y a la participación local en los CNS. 4. Núcleos educativos comunales. Cada ENS se propone tener su propio equipo de expertos. Estos constituyen una primera línea, por decirlo así, que proporciona ayuda al docente. Además de las formas más usuales de asesoramiento, se espera que los equipos coordinen un diagnóstico de situación de cada ENS, que será realizado por los docentes, con el fin de ayudar a la adaptación de los programas a las necesidades específicas del distrito. La coherencia del sistema proporciona lo que parece ser una base excelente para decidir, interpretar y aplicar el cambio del currículo. Los principales problemas que se pueden prever se relacionan con la inercia de las personas que intervienen en el proceso. La burocratización es un peligro en los niveles superiores y la indiferencia lo es en los niveles inferiores, y la carencia general de conocimientos especializados, relacionados con los nuevos currículos. Capacitación del personal en ejercicio.
UN Sistema de Capacitación en Ejercicio es el complemento natural de un sistema de reforma del currículo. En realidad, sin un tal sistema, la reforma del currículo sería casi imposible. Aunque se espera del INTE un cierto apoyo en la tarea de la capacitación en ejercicio, la naturaleza montañosa del país, sumada a la carencia de una infraestructura técnica, reduce la efectividad de las transmisiones por radio y por televisión en el futuro inmediato. De igual manera, el ímpetu principal para la actualización de los conocimientos debe proceder del interior del sistema educativo, debido a que la reforma de la universidad está todavía por realizarse, estando sus efectos potenciales limitados a los nuevos alumnos que ingresan a la carrera docente. Estos factores han sido responsables de la posición clave que ocupa actualmente el INIDE. Bajo la estrategia presente, la infraestructura para la capacitación en ejercicio es la misma que la de la reforma de los currículos. En cada nivel, los grupos técnico-pedagógicos son los responsables de proporcionar asistencia y capacitación al nivel inmediato inferior. Con respecto a cada nivel, la función del INIDE es la de analizar las competencias específicas que deben ser efectivas en cada nivel, en relación con el inmediato inferior, para proyectar luego la capacitación apropiada. Toda una serie de programas está destinada a proporcionar asistencia especializada en los niveles regionales y zonales. Solo excepcionalmente, el personal del INIDE proporciona capacitación directa a nivel del NS. Cuando existan los cursos apropiados, se podrá estimular al personal del NS para que estudie ciertas especialidades por correspondencia. Se dispone de cursos por correspondencia para cada área, por ejemplo, sobre la administración educacional, los principios de la estadística y la función de las personas responsables de la capacitación a nivel de regiones, zonas y NS. Los programas de capacitación directa, ofrecidos en 1975 a 76, cubrieron áreas tales como tecnología educacional, educación bilingüe, educación por el arte, educación psicomotora y problemas de aprendizaje. La infraestructura de la capacitación en ejercicio se ve afectada, en cada nivel, por la inexperiencia de los educadores en sus tareas de capacitación de adultos, para el nivel siguiente. No obstante, el sistema es coherente, por cuanto coincide con los elementos ya descritos para el proceso del currículo. Mediante los programas del INIDE, claramente existe la esperanza de que se producirá un mejoramiento tal, como para que el funcionamiento del proceso sea efectivo durante largo tiempo. Un problema que requiere medidas en el futuro, es la vinculación eventual de las universidades a la tarea del desarrollo profesional. 12. Investigación y desarrollo de la educación. Los planificadores de la reforma sintieron en gran medida la necesidad de crear una capacidad nacional para la investigación y el desarrollo de la educación. La vieron como un medio de estimular el proceso de la reforma y de desarrollar la capacidad científica nacional que libertaría al Perú de la dependencia extranjera en esta área vital. La creación del INIDE resultó de estos objetivos, conjuntamente con un reconocimiento de las dificultades de contar con las universidades para la solución de problemas urgentes en el sistema educativo, al menos a corto plazo. 13. Actualmente, los alcances de la infraestructura educacional se pueden resumir como sigue. Las universidades carecen de una tradición de investigación empírica en áreas relacionadas con la educación. A pesar de esto, existen varios programas que desarrollan una capacidad de investigación básica, en instituciones como la Universidad Mayor de San Marcos y la Universidad Católica de Lima. Por ahora, se puede contar con el sistema universitario para contribuciones generales y definiciones académicas de problemas sociales bastante amplios, pero no para la investigación y el desarrollo institucionalizados. Sin embargo, debemos señalar que personal de las universidades participa en actividades de investigación y desarrollo de la educación organizadas en otras instituciones, por ejemplo, mediante contratos con el INIDE. Fuera de las universidades, algunas instituciones de investigación más pequeñas, que cuentan con la participación de profesores universitarios, han organizado estudios particularmente importantes, acerca de problemas fundamentales que incluyen a la educación. Uno de los ejemplos más significativos es el Instituto de Estudios Peruanos, entre cuyos organizadores se cuentan algunas de las personas vinculadas a la planificación de la reforma educacional y cuyos trabajos de investigación habían contribuido a su contenido. 2. El INIDE. El instituto constituye actualmente el centro más importante de investigación y desarrollo de la educación. Su trabajo incluye tanto el desarrollo sistemático del currículo, como investigaciones más generales. Se ha otorgado un gran énfasis, dentro de un marco regional, a las relaciones entre los factores sociales y la educación.
Están en curso estudios básicos sobre el desarrollo del lenguaje infantil, los efectos psicológicos de la extrema pobreza, los problemas de las mujeres que trabajan, para nombrar solo algunos. Mediante programas de capacitación interna y de becas internacionales, el instituto está formando un personal de investigaciones, con especialidades en disciplinas relacionadas con la educación básica. 14. 3. La Oficina Sectorial de Planificación. Aunque raramente se considera a las oficinas de planificación como parte de la infraestructura de la investigación y el desarrollo, la Oficina Sectorial de Planificación ha desarrollado una pericia particular en el análisis de los aspectos económicos de la educación. Los trabajos, en curso o terminados, incluyen aspectos de demografía, relaciones de la educación con el empleo y modelos econométricos del sistema educativo. 15. 4. Los CNS. Resulta difícil clasificar dentro de esquemas ordinarios los esfuerzos que se realizan para desarrollar una capacidad de investigación entre los docentes y los equipos técnico-pedagógicos de los CNS. Como se había mencionado anteriormente, la estrategia básica para la adaptación del currículo consiste en que los docentes participen en el diagnóstico situational de cada NS. 1.6 Además, dentro del programa general de recapacitación se imparten conceptos básicos de investigación educacional. 17 Dado el nivel de educación formal de la mayoría de los docentes, esto se sitúa fuera del campo de la investigación académica del tipo practicado en las universidades. Por otro lado, el enfoque sistemático de la definición de problemas a nivel local es parte de un proceso de generalizar y aplicar el conocimiento científico. La prosecución de trabajos de actualidad conducirá, sin duda, al desarrollo de una capacidad local significativa, para los diversos tipos de investigación descriptiva que contribuyen tanto al eficiente funcionamiento del proceso de desarrollo de los currículos, como al moldeamiento de actitudes hacia el pensamiento técnico y científico. Por consiguiente, en ambos aspectos, las actividades del NS constituyen una condición importante de la infraestructura de la investigación y el desarrollo de la educación. Los elementos de la infraestructura y el desarrollo de la investigación que aquí se describen, se caracterizan por su relativa novedad como unidades operativas, con programas efectivos de investigación. Su continuo desarrollo y las probabilidades de contribuir productivamente al sistema educativo, dependen no solo de un apoyo financiero ininterrumpido durante un periodo de varios años, sino también de que sus investigaciones se empleen con eficacia, para resolver problemas educacionales importantes. Los equipos de investigación del INIDE y de la Oficina Sectorial de Planificación están situados estratégicamente para desempeñar tal tarea, existiendo indicadores de que se toman en cuenta los resultados de sus trabajos. La educación mediante los medios de comunicación de masas. Este aspecto de la infraestructura educacional recién ahora se lo está desarrollando en profundidad. La base principal de esta actividad será el Instituto Nacional de Teleeducación, INTE, que tiene como objetivo reforzar el proceso educativo de la clase, complementar la educación escolarizada fuera del aula, extender y actualizar los conocimientos de toda la población, facilitando los procesos de promoción social, y si fuera necesario, reemplazar de una manera directa la falta de docentes y de clases. Se espera que para realizar su misión el instituto utilice emisiones de radio y de televisión, la prensa y la correspondencia. 18 Mientras tanto, existen serias trabas para su programación debido a la falta de una infraestructura de los medios de comunicación en el país. A pesar de estas dificultades, se efectúan publicaciones regulares y se realizan algunas emisiones, particularmente en el área de Lima. En respuesta a las solicitudes del INIDE, el instituto ha tomado medidas para comprometerse más activamente en programas conjuntos de apoyo a la actualización docente. 19 Las novedades y las dificultades del campo de actividades del INTE no deben ocultar el hecho de que el organismo se está convirtiendo en un poderoso medio potencial del cambio educacional. Conclusiones. Los subsistemas que se acaban de describir constituyen el comienzo de una base institucional completa para una renovación educacional a largo plazo, aun si la infraestructura es nueva y carece de muchos de los recursos que pueden brindar los especialistas capacitados. La infraestructura se caracteriza por la coherencia general de planificación. La importancia que se otorga a la planificación y a la investigación y el desarrollo es relativamente poco común en la mayoría de los países. La combinación de estos enfoques, en un ámbito revolucionario, con las actividades de concientización de los entrenadores y con el estímulo de las investigaciones conducidas por los docentes, constituyen una experiencia muy interesante.